¿Puedo pasar? ¿Es aquí donde te pasas el día soltando la mierda que llevas dentro? Vamos, dímelo. Delante de mí. Vengo a ver la habitación. Está libre. Sí, pero... Voy a quedármela. O sea, que es verdad que estás aquí metida con mi padre. Sois trending topic los dos, ¿eh? ¿Por qué está Alina en tu casa, Pedro? Desde que entraste por esa puerta no tiene sentido nada. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no quiero estar allí? ¿Dónde está ella? En el hospital. Porque tu hija se merece algo más. Se merece que entres a la habitación y te pongas a su lado. Hay un agujero ahí atrás donde los setos, por si te quieres escapar. Ese es tu problema, que tu hija piense que no la quieres. Prefiere un padre de mierda a no tenerlo. ¿Qué te parece? ¿Por qué no te vas? Usted no me conoce. ¿Y tú a mí sí? ¿Qué sabes tú de mí? Que tengo un puto programa de televisión, eso sabes. Tú y yo somos unos egoístas. La única diferencia es que yo soy famosa y tú no. Vale, cuando quieras. Sí, maestro dice, estos son los que hacen la magia y que... Pues vamos. Pues venga. Como los radicantes. Sí. Oh. Pero viene a cuento, viene a cuento. Ya, Viene a cuento. Él es de Alicante, ¿eh? Lo puede decir. Lo siento. Yo también. Luego nos abrazamos todos. Lloramos juntos. Pero bueno, aquí todos somos radicantes. Somos de Alicante, todos, sí, sí. Mala suerte. Él no. Pero ya con el tiempo que llevo aquí, Es el único que se libra. Pues eso es peor, porque si vienes sin tener que venir, entonces ya es porque lo has querido. Buenas tardes, ya casi, Sonia Almarcha, Javier Marco, a la cara, así, con las buenas, a la cara. Esta noche la veremos en proyección oficial del festival, a competición. Nosotros no sabemos demasiado, bueno, sí sabemos algo. Pues lo que tenemos es una sinopsis y un tráiler, pero sí que conocemos el corto a la cara. ¿Era 2020? Correcto. 2020, sí. Premio a Mejor Cortometraje de Ficción. Correcto, sí. ¿Es lo mismo? ¿Qué diferencia vamos a encontrar entre uno y otro? Pues el corto, bueno, realmente la idea surgió solo hacer un corto, nuestra idea era solo hacer un corto y en él hablar del qué pasaría si trasladamos el odio en las redes sociales a un encuentro cara a cara entre la persona que lanza el odio y la persona que lo recibe. Y entonces solo queríamos contar eso en esos 14 minutos. Era ese enfrentamiento frontal, nunca mejor dicho. Y entonces un día recuerdo que estábamos viendo en un festival corto y Belén y yo, Belén es la co-guionista, lo vimos y dijimos, ostras, aquí hay una película después de este encuentro, porque queríamos saber más de estos personajes, qué le ha llevado a ella a ir a esa casa y al hater, por qué pones esos comentarios, ¿no?, en las redes sociales. Y entonces por eso decidimos hacer el largo. Y todo esto pasó en una pandemia, entonces Belén y yo estuvimos encerrados en casa como todos y intentamos hacer un tratamiento para ver si tendríamos un largometraje y vimos que sí, que ya no solamente íbamos a hablar del odio en las redes sociales, sino de otros temas como la paternidad o la maternidad, la soledad, la empatía y cómo estas dos personas que a priori son tan diferentes entre sí, pues necesitaban esa convivencia. Claro, una cosa, un apunte a todo eso de lo que estabas hablando. Estos temas que comentas, claro, el tema del bullying o de estos acosos a través de redes sociales siempre está como muy vinculado a la adolescencia, a los niños, a todo esto. Claro, lo raro en esta historia es eso, que no va en esas edades, ¿no? Totalmente. Es verdad que justo son... No son edades de jóvenes, porque creo que todo el mundo lo sufre, no solamente los... Es verdad que los jóvenes son más vulnerables y todo ese dolor se multiplica, pero también hay que hablar de que a cualquier edad nos puede pasar
Y luego también lo que queríamos hablar es que cuando eres una persona famosa y estás muy expuesta, pues realmente, pues eso, ¿no? Parece como que ya va inherente o que tienes que recibir odio, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, eso, ¿quién te da el permiso, ¿no? Porque realmente no sabes nada sobre esa persona, solo sabes pues una parcela de su vida, no sabes más. Y tú te crees ya con el derecho de juzgar sin además conocer a esa persona. Sí, terminó. Sí, iba a preguntarle a Sonia, porque creo que hay un cambio entre el personaje del corto y el que vamos a ver hoy. Son dos mujeres parecidas pero diferentes, ¿no? Sí, claro, en el corto no importaba tanto quién era Lina, sino el hecho en sí de que qué pasaba si una víctima se ponía delante del agresor y le decía, ¿por qué haces esto? Dímelo aquí, mírame a los ojos y dímelo si eres capaz, ¿no? Aquí vamos mucho más allá y encontramos, a partir de la pregunta que se hicieron ellos, afortunadamente, los guionistas, de quién es esta mujer y por qué hace lo que hace, porque claro, así a priori dices, aunque una persona que sufra ese tipo de acoso sepa quién es, porque normalmente este tipo de acosos existen porque hay una invisibilidad de quién está detrás, hay mucha cobardía, ¿no? Claro, se utilizan los nicks para no ser la misma persona y poder de repente estar ahí detrás, tú no sabes quién está detrás y eso te da como permiso para ser cruel y hacer lo que tú quieras. Pero ya partiendo de eso dices, aunque yo lo supiera, sería capaz de ir a la puerta de este señor y decirle, oye, perdona, porque yo no sé si este tío escribe eso, pues no sé qué es capaz de hacer, ¿no? Entonces lo interesante era qué le pasa a Lina o qué tipo de mujer es para que haga esto también, ¿no? Igual está peor que el otro, ¿no? Bueno, en cierto sentido hay algo también de que Lina está pasando por un momento personal que la hace sentir que no tiene nada que perder. Sí. Y no hay nada más peligroso que una persona que no tiene nada que perder. Eso en el corto ya está, o al menos yo lo interpreto. Sí, yo creo que más se sugiere, pero es verdad que luego en el largo sí que se profundiza sobre Aquí sabemos qué es lo que ha provocado eso, y lo más difícil para mí, que era entender por qué Lina hacía eso, es lo que contamos en el largo. Es que, no sé si lo has comentado antes, nosotros no hemos visto la película. Vale, pues por eso, porque la única referencia que tenemos es el corto. Y claro, ya de ahí salen cosas, pero claro, entiendo que el alargar esas historias, el darle un trasfondo, pues va a ser mucho más rico, ¿no? Sí, total. Y sobre todo porque, o sea, veíamos que el odio en las redes sociales, como que ya lo habíamos contado en cierta manera en el corto, tampoco queríamos ya redundar sobre ello. Sí que es verdad que está latente en toda la película, o sea, en todo el largo, perdón, pero sí que queríamos hablar de otros temas, ¿no? Separarnos un poco del corto. Y luego era también un reto claro, como ya hay un corto antes previo, pues siempre va a haber una comparación. Sí, claro. Es algo que no se puede evitar, ¿no? Ese peligro siempre está, ¿no? Cuando una peli se hace de un corto, siempre es como el peligro de que sea un corto alargado, ¿no? Eso es. Bueno, en este caso realmente no, es que no tiene nada que ver, es el pistoletazo de salida, pero vamos hacia otro sitio. Y hemos visto cortometrajes que cuando se convierten en largos cambian los actores. En este caso han mantenido. Sí, eso era para nosotros era primordial. Nos cogimos fuerte, Manolo y yo, ahí ¿sabes? Y dijimos, con agua caliente nos sacan de aquí. O sea, nosotros lo teníamos muy claro, pero luego teníamos que encontrar un hueco en la agenda, porque es verdad que como trabajáis un montón, afortunadamente, que eso es bueno. Era entonces, complicado que pudiéramos los dos. Sí, pero bueno, era como, o sea, la primera vez que fuimos a una productora para presentar el proyecto y decir, oye, vamos juntos a levantar la peli, pues siempre era la condición. Queríamos que los actores fueran Manolo y Sonia, pero ellos también desde el principio estuvieron a favor. Esa cosa que agradezco muchísimo, porque sé, como dices tú, que hay muchas veces que un productor también te puede decir no. Y entonces hubiera sido, ¿qué hacemos? Claro, es que si no pasas por ese aro, a lo mejor no haces la película. Correcto. Y claro. o sea, entiendo muchas veces cuando un director
hace eso, es decir, porque no le queda otra. A veces, o sea, tú lo puedes luchar, pero sí es cierto que muchas veces el productor a veces tiene la última palabra y te dice, pues si no cambian los actores, pues me voy a por otro proyecto, o sea, no seguimos juntos. Entonces, o sea, hay muchos momentos de donde dirigir al final es eso, es pues ceder en varias cosas, pero en las importantes, y claro, para mí los actores es como lo más importante, pues ahí intentar no ceder en absoluto, pero es verdad que es muy difícil a veces pues hacer lo que quieres. Esto es una industria. Totalmente. Y tienes que pasar total. por el filtro industrial, porque esto lamentablemente es así, claro. Sí, no, y lo entiendo, o sea, me pongo en su situación y, o sea, ellos necesitan pues caras conocidas para levantar financiación, o sea, lo entiendo, ¿no? Pero también por otro lado, claro, si tú ya vienes con una idea, o sea, de que sabes que ellos son los actores perfectos, o sea, es que no hay, da igual quién sea el otro actor, pero es que son ellos. Más venimos de haber hecho el corto juntos, o sea, es como... se llevaron un montón de premios en los festivales de cortos. Es verdad. O sea, quiero decir, al menos teníamos una... Oye, podemos decir, oye, que la gente le decía que lo hacían bien, porque si no, no hubieran ganado tantos premios, ¿no? Entonces, es verdad que llevábamos cartas ahí que jugaban a nuestro favor, pero siempre es complicado. En muchos casos te imponen los actores, pero claro, aquí tenéis la muestra, ¿no? Que esto es una cosa que no suele pasar, que el productor diga, pues mira, me pones el cortometraje, veo esto y compro lo que me dices, ¿no? Eso no es nada habitual. Eso es, totalmente. Ayuda, por un lado, a tener un corto, porque es como la carta de presentación y ya pueden ver el tono, los actores, o sea, pueden ver muchas cosas. Y luego está la parte negativa, que es esto de lo que hablábamos antes, ¿no? De que siempre va a haber una comparación con... Sí, claro. Ay, es que a mí me gustaba más el corto. O no, a mí me gusta más el largo. Bueno, si es que son mundos diferentes, Sí. Aunque sean los mismos actores, pero lo rodamos todo igualmente también. O sea, esa escena... Porque el corto, digamos, es como el principio del largo. Es el encuentro entre ellos. Y es verdad que más o menos es lo mismo que el corto, pero hubo algunos cambios. En Aspe hay un festival que se llama Cine Pequeño. Ah, sí, lo conozco. Claro, es un poco eso. Es que un cortometraje es cine, pero tiene otros códigos, ¿no? Totalmente, y que muchas veces es más complicado contar una historia en Claro. 14 minutos o 15 que no en 2 horas. O sea, es verdad que, bueno, tú también, tú apoyas, estás en un montón de cortos todos Sí, los yo años. apoyo a muerte el corto. De verdad, sí. O sea, yo hace mucho tiempo que hago un máximo de 1 o 2 cortos al año, porque hay muchos que llegan y no lo puedo hacer porque afortunadamente tengo mucho curro y no lo puedo hacer, pero lo hago también por apoyar el formato del corto, que me parece magnífico, además. El problema del corto quizás sea que no siempre tiene financiación. O sea, un largometraje, cuando consigues levantarlo, Sí. en general ya tiene algo, ¿no? El cortometraje suele ser bastante más precario. Sí, lo único que eso también te puede jugar a favor, porque Sí, al final claro, sí. no tienes presupuesto, pero no tienes que rendir cuentas a nadie, Claro, no tienes sí. una presión... o sea, yo creo que puedes arriesgar más porque no tienes ese presupuesto de millones de euros. Y entonces eso te da también juego a probarte tú también como director y fallar. O sea, Sí. al final es... Voy a intentar esto. Pues no se me da bien. Vamos a probar otra cosa. Y así, ¿no? O sea, al final no solamente es una escuela, sino creo que también hay cortos que son, bueno, creo que son mejores que largos. Sí. Varios, muchos. Muchas veces hemos Mucho visto películas y dices, le sobra media hora, le sobran 20 minutos, le sobra... Y dices, esto en un mediometraje hubiese funcionado muy bien, tal. Y eso lo ves. Totalmente. O sea, que la verdad es que... Y cada vez creo que el corto cada vez tiene más nivel, ¿no? Sí, tiene mucho nivel. De hecho, yo he estado alguna vez de jurado de festivales de cortos y tal, y es muy difícil, porque tienen mucho nivel. Sí, lamentablemente lo que ocurre es que, aparte de eso, aparte de festivales, como apunta Sonia, el corto no tiene distribución. No. Es imposible verlos, entonces eso es lo malo que pasa. Sí, y ahora las plataformas, bueno, tienen cierta, o sea, en las plataformas tienen cierta cabida y puedes ver cortos que antes no veías, a no ser que fueras por festivales. Sí. Pero sí. vamos, a mí esta práctica de poner cortos delante de largos en los cines, que durante un tiempo se hizo, Sí. no sé por qué se perdió, en vez de tanto anuncio.
que vale, que pon tu anuncio, pero no tanto anuncios, y al final me estoy comiendo media hora de anuncios. Que ya Pues te he chico, pagado la entrada. 15 minutos para un corto y otros 15 para Coca-Cola, pero por favor, por el amor de Dios, dejar de ponerme anuncios. No sé si era Canal Plus que ponía tandas de cortometrajes, ¿no? Era la noche más corta, creo. Sí, creo que sí. Sí, entonces eso ya se ha perdido, eso no está. Sí, no. Bueno, es verdad que, como dice Sonia, que ahora, por ejemplo, Movistar compra alguno, pero claro, compra muy poquitos. A lo mejor compra 10 al hay año, pocos, 15. pero bueno, Claro. vamos, casi todas las plataformas tienen. Sí, algo es algo, sí. Pero que eso tenía que estar en la tele pública, que la pagamos todos. Claro. Somos cortos, ¿recuerdas? Somos cortos. Sí, fíjate. sí. Estupendo, Total. fantástico. Coño, sígueme por ahí, por ese camino, que lo Sí. veamos. Lo lamentable, y hay cortos brillantes, maravillosos, pero Javier, es tener un Goya facilita. Si no tienes Bueno. un Goya, no eres visible. Pues Claro, fíjate, vosotros sois visibles, pero el resto... Pues O sea, aún así tardaron 5 años en levantar un proyecto. Claro, Con yo- Goya y todo, claro, fíjate, ¿eh? del O 20 sea, que y es que estamos no- estrenando el 26. Sí, sí, Han sido es 6 que- años para el estreno y luego yo pensaba que, bueno, no sé cuál es tu experiencia con las nominaciones o, bueno, con los Goya y tal, pero yo pensaba que era un poco ingenuo. Yo decía, guau, ahora después de esto me van a llamar. Y a mí no me llamó nadie, ¿sabes? No hay ningún productor diciendo tienes algo. Entonces, claro, es como, ostras, qué difícil, porque eso tampoco significa nada. O sea, ganas un Goya, sí, está muy bien, porque es como que te reconocen el trabajo, pero luego te das cuenta de que tampoco te va a dar trabajo. Entonces es siempre, yo creo, luchar por el siguiente proyecto. A lo mejor hay un problema ahí de difusión. Tendrías que haber dejado el teléfono en las mesas de los Goya. También es verdad. Bueno, también es verdad que a lo mejor yo, no he sabido utilizar el momento de a lo mejor, porque a lo mejor tenía que haber ido a más productores, ¿no? Decir, oye, este corto ganó el Goya, y Sí. tampoco hice esa búsqueda activa. Es verdad que pensaba... Bueno, hiciste un largo en medio, querido. Bueno, ya, sí. Claro, No hice estuviste nada, ¿no? rodando Josefina. Sí, pero bueno, que es verdad que luego... Un magnífico largo. O sea, Pero que dices, ostras, que a lo mejor no te mueves lo suficiente, pero sí que notas que aunque tengas un largo o dos, que todavía es difícil es muy encontrar complicado productores. sacar adelante proyectos. Sí, Muy sí, complicado. sí. Y pasa mucho tiempo entre proyecto y proyecto. Yo admiro mucho a la gente, Almodóvar, o sea, gente que rueda uno al año o cada 2 años. Pero, Claro, eso pero Almodóvar es es muy un poca fenómeno gente. extraño en nuestra cinematografía. Muy Él poca controla el gente. proceso entero. Controla. Nos tenemos que ir, chicos. Sí. Es que lástima, ahora estamos calentando. Total. Nos vemos esta Siempre noche. quedarse con ganas, siempre. Bueno, pues muchas gracias. A vosotros, chao. A vosotros. Nada, bueno, sí, solamente queríamos dar las gracias por haber venido, haber visto la película antes del estreno y la verdad es que los cines se ve increíble. Mucho mejor que en las pelis. No, pero en especial, no sé, estos cines de Kinépolis, o sea, hemos estado en varios, pero aquí la verdad es que se ha visto súper bien. No sé si es porque a lo mejor estábamos demasiado cerca, pero no sé, muy bien. Nos hemos reído un montón esta mañana. Pregunta. Sí, yo creo que vamos a tirar de voz porque el micrófono no llega. Bueno, yo no sabía de qué iba esta película, no sabía que iba a tocar un tema tan cercano a mi vida. En mi caso, mi padre se suicida hace 15 años y es muy real todo lo que habéis hecho. El proceso de la culpa. Yo desde que ese personaje, los compañeros de trabajo se ríen de él, dicen el famoso, a mí me ha caído ya la ficha, digo, esta persona se va a suicidar. ¿Vale? Mi pregunta es, con todos mis respetos, ¿cómo os documentáis para montar la historia? ¿Tenéis un caso cercano, real? Gracias por la pregunta. No tenemos casos cercanos, pero el proyecto estuvo en la residencia de la Academia de Cine y entonces ahí estuvimos como un año de desarrollo del proyecto con tutores y teníamos la opción de estar con psicólogos para los proyectos en los que pensáramos, porque éramos como 20 proyectos, creo, más o menos, y entonces teníamos la opción de si tu proyecto crees que necesita psicólogos, ellos te ayudaban y tenían unos con los que podías hablar.
Y entonces estuvimos con una mujer que la verdad es que nos ayudó muchísimo, porque sí que, claro, ella había escuchado, bueno, como imaginarás, pues todo tipo de temas y muy críticos. Y entonces le pasamos el guión y ella nos iba diciendo, pues mira, esto no lo haría este personaje de Lina, o sí que lo haría. Entonces sí que nos ayudó muchísimo, porque vimos que la primera versión de guión con la que íbamos a la residencia pues tenía cosas que no sonaban verosímiles para una persona que estaba pasando por esa situación. Estuvimos viendo todas las etapas del duelo, desde la negación hasta la aceptación, ¿no? Cómo vas transitando, ¿no?, por todas esas emociones. Y luego, claro, lo hablamos mucho con Sonia, que era la que tenía que interpretar el papel. Y bueno, ya te puede contar más ahora, pero sí que estuvimos como mucho tiempo, porque estuvimos mucho tiempo escribiendo antes de rodar, y todas las conversaciones que tuvimos fueron como muy fructíferas, porque al final teníamos que entender por qué está haciendo esto Lina, ¿no? Por qué en vez de ir al hospital va a casa de este hater, por qué necesita enfrentar a este hombre. Seguramente algo de lo que ha dicho él le resuena como verdadero y necesita sentir algo por primera vez, porque realmente está vacía. Y bueno, es verdad que también investigamos sobre por diferentes tipos de haters, que también había unos cuantos, según estuvimos también hablando con la psicóloga. Y nosotros, para Pedro, queríamos una persona que está rota, está sola, no tiene contacto con los hijos, el trabajo lo odia, y lo único que tiene es las redes sociales, meterse en ese momento, ¿no?, con la gente, y cada burrada que dice tiene más seguidores, más me gustas, y ahí él siente que pertenece a una comunidad, ¿no?, ya que en la vida real está solo, no pertenece a nadie, ¿no? Pero no sé si, Sonia, quieres comentar. No, yo en cuanto a lo que decías, cuando te ofrecen personajes de este calado, que de repente hay una responsabilidad a la hora de contar cómo puede ser un proceso de este tipo, aparte del asesoramiento de ellos a nivel guión, como a mí me tocan bastantes personajes de estos, no me dan comedias ligeritas, pues trabajo con una psicóloga, una psicoanalista, desde hace muchos años, que se llama Yasodhara Machado, que es una gran amiga, que le encanta el cine y me ayuda mucho a entender este tipo de personajes desde otro sitio, para poder entender qué les puede llevar a eso, o preguntas tipo, ¿haría esto? ¿No haría esto? ¿Cómo reaccionaría a esto otro? Y trabajamos con bastante información. Pues daros las gracias y aparte de las teseras del festival del sábado, que os merecéis muchos premios, y deseando que se hable de este tema, porque yo lo considero muy necesario, que llegue a los Goya y que reviente los Goya. Bueno, pues muchas gracias. Nos tenemos que despedir. Gracias.